Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidas a Alquimia Femenina. Me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy. Hoy te tengo un tema en donde te voy a explicar por qué tu ciclo no es fértil. Te voy a dar 3 razones o 3 motivos del por cuál está pasando esto, pero también te voy a dar 3 caminos para que empieces a trabajar tú, que tomes las riendas y la responsabilidad para que modifiques eso y empieces a ver tus ciclos fértiles, porque acuérdate, un ciclo fértil es salud. Pero antes de empezar, quiero recordarte, todo esto que yo te estoy compartiendo es para ayudar, para que cada vez más mujeres tengamos esta información y podamos trabajar con nuestro cuerpo, porque nosotras tenemos tanto el derecho, la responsabilidad y sobre todo, porque al tener este conocimiento, nosotras nos volvemos soberanas de nuestro cuerpo. Entonces puedes seguirme en todas mis redes sociales y no solamente eso, sino compartir la información con más mujeres para que ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, en YouTube, en TikTok o en Spotify o en cualquiera de las redes sociales me puedes encontrar y por ese medio compartírselo a tu amiga, a tu comadre, a tu hermana, a tu mami, a tu hija, para que esta información nos llegue cada vez y seamos más las mujeres con este conocimiento y con este poder sobre nuestro cuerpo. Pero vamos a empezar. Yo sé que algunas de ustedes me pueden decir, oye, es que yo ya reconozco cuándo es ese flujo cervical, porque ya te lo expliqué en uno de los vivos, en uno de los videos anteriores. Entonces ya lo reconozco, ya sé cuándo pasa. Sin embargo, aún no sé si mi ciclo es fértil. Y yo sé que alguien más me puede decir, oye, yo ya medio estoy entendiendo cuándo está mi ventana fértil, pero no estoy completamente segura. Oye, yo ya estoy registrando, etcétera. Todos esos como caminos puede que tú los estés haciendo ya, que me daría muchísimo gusto saber que así es. Déjamelo saber aquí en los comentarios, pero todavía no es suficiente como para que tú puedas decir, oye, yo ya tengo un ciclo fértil. Entonces, te voy a dar cuáles son las 3 principales razones del por qué nuestro ciclo no es fértil, aun y que nosotras ya podamos reconocer el moco cervical o que nos estemos registrando con temperatura, etcétera. Y mira, aquí apunté estos 3 razones. Tu fase lútea es demasiado corta. Este es el punto número 1. Acuérdate que la fase lútea es básica. Nuestra fase lútea, lo que nosotras queremos es que tenga una duración de 10 a 17 días. ¿Por qué? Porque cuando el huevo sale del ovario, se queda dentro el folículo. Y el folículo se queda dentro del ovario, se convierte en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es de donde se empieza a producir la progesterona. Te estoy hablando del momento de la ovulación. Una vez que se empieza a producir la progesterona, la temperatura de nuestro cuerpo sube. Y la progesterona es la hormona encargada de poder, en el caso de que estés buscando un embarazo, fortalecer el endometrio para que el bebé, la implantación se dé, la implantación se mantenga, sea una implantación buena y segura. Y es como decirlo, que el bebé sea recibido en una casita pachoncita, calientita, así súper rica, pues obviamente se va a querer quedar. Si la casita no está pachoncita, está fría, está rígida y no tiene como ese acolchonadito, pues es difícil que la implantación se dé o que el bebé se quede. Entonces, ya con esto que te estoy explicando, como que te lo puedes imaginar un poquito más. Y ahora sí entiendes por qué es importante que el cuerpo lúteo se mantenga. El cuerpo lúteo, observa, porque es importante que tu fase lútea sea de 10 a 17 días. Si tú estás buscando un embarazo y si tu fase lútea es muy corta, no le vas a dar el tiempo al endometrio de quedar así pachoncito. Entonces, la implantación no se va a dar y vamos a perder. Muchas veces ni cuenta nos damos, pero en el caso, por ejemplo, en mi caso, eso fue lo que pasó. Muchas de las veces que yo intentaba quedar embarazada, no sucedía que la implantación se quedara. ¿Y qué estaba haciendo? Falta de progesterona. Todo eso fue lo que me llevó a mí a empezar a estudiar y entender más, porque ahí me di cuenta que éramos muchas las mujeres que perdíamos bebés y que nadie nos decía el por qué. Ahora, si tú estás buscando ese embarazo, ese cuerpo lúteo se va a encargar de producir progesterona durante 3 meses y después de los 3 meses entra la placenta, toma el control y ahora sí se encarga de todo lo demás. Si tú no estás interesada en buscar el embarazo, entonces tú debes de enfocarte nada más en que tu cuerpo, en que tu fase lútea dure de 10 a 17 días. ¿Por qué? Porque como te repetí ahorita, una vez que tu endometrio se forma, eso te está dando a ti un indicador o un indicativo de que vas a tener
una buena fase lútea y eso te ayuda a que se mantenga el equilibrio hormonal. Cuando nuestra fase lútea es muy corta, nada de esto que te expliqué pasa con embarazo o sin embarazo. Nada de esto que te expliqué pasa y entonces no hay progesterona. De hecho, si la fase lútea es muy corta, simplemente no se produce esa progesterona por otros factores que más adelante vamos a ver. Ok, entonces, una vez que tú ya te diste cuenta de que tu fase lútea tiene esa duración, fíjate por qué es tan importante que empieces a registrar tu ciclo y que empieces a observar cuáles son los patrones. Porque yo estoy segura, si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dura, cuántos días dura tu fase lútea? Y tú me tienes que decir, idealmente, y tienes que saberlo como para poder decirme si dura 10 o no, dura 3 días o no tengo ni la menor idea. Ahora, tu fase lútea es constante. Tu ciclo pasado, este ciclo y el que viene, la fase lútea aparece siempre con la misma cantidad de días. Si tu fase lútea es de 10, todos tus ciclos van a tener una fase lútea de 10, tal vez de 11, tal vez de 9 un día, pero siempre es un promedio. No bajas de ahí. O sea, no te vayas a una fase lútea de 7 o de... Y ahí, de hecho, también hay uno de los vivos en donde ya te estuve hablando un poco más de esta fase lútea, pero bueno. En ese momento, cuando tú ya conoces esta información, tú sabes que tu ciclo, si está teniendo, digamos, 30 días, 40 días, y conoces tu fase lútea, tú sabes que aquella fase que está teniendo la mayor cantidad de movimiento es la fase folicular y no la fase lútea. Porque no importa si tu ciclo dura 28 o 40 días, tu fase lútea permanece. Y te repito, su función es que dure al menos 10 días porque quiere mantener un buen revestimiento interno, un buen endometrio y quiere mantenerte con la temperatura alta. En el momento en el que la progesterona baja, la temperatura baja y entonces te estás acercando a tu fase menstrual y también te va a ayudar la fase lútea a entender y a saber cuándo es tu fase menstrual. Me voy a ir al segundo de los puntos. ¿Por qué tu ciclo no es fértil? Porque no estás ovulando consistentemente. Y esto es tal vez por ciclos de estrés o diferentes razones que hacen que, de hecho, el no ovular te genera estrés interno. Tú a lo mejor ni cuenta te das, pero hay ciclos que cuando duran mucho tiempo es porque tu cuerpo está intentando ovular y simplemente no pudo. Y conforme intenta en uno solo de los ciclos, el óvulo cada vez va perdiendo más como la fuerza o va siendo un óvulo de buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro cuerpo está tratando de ovular, la ovulación sucede en la fase folicular. Acuérdate, antes de la ovulación, idealmente tú ya sabes cuáles son los diferentes tipos de mocos cervicales. Si tú te das cuenta que tienes ese moco cervical, que es resbaloso, que es lubricante, dices, ok, me estoy acercando a mi fase ovulatoria. Recuerda que la ovulación no se da el día 14. Recuerda que la ovulación no se predice. Tú la puedes comprobar una vez que ya pasó, pero tú sabes que hay signos, que son patrones que te están diciendo, oye, ya estoy sintiendo ese moco cervical lubricado, resbaloso, entonces me estoy acercando y tengo que comprobar con los otros puntos que ya hemos hablado para que digas, aquí se establece mi ventana fértil. Ahora, cuando tú dices, aparece ese moco, pero después desaparece y luego vuelve a aparecer y luego desaparece y vuelve a aparecer y desaparece y además mi temperatura no sube, entonces es uno de los indicadores o de los signos que tu cuerpo está intentando ovular pero no logra tener la ovulación. Y a lo mejor tu cuerpo dice ya basta, entonces entras a esa fase lútea y tienes tu menstruación, que es, no es una menstruación como tal, porque esta es un sangrado que proviene debido al estrógeno y debido a que tu cuerpo, cuando hay menstruación, es necesario, o sea, para poder decir, tuve un sangrado de menstruación, es necesario que exista una ovulación. Si tu ciclo es ano-ovulatorio, entonces no hay esa menstruación, sí hay sangrado, pero ese sangrado se debe a las hormonas. Ahora, el tercero de los puntos que te tengo aquí es
Solo estás considerando la fertilidad como la capacidad de tener un bebé y no como un signo de salud. Cuando tú entiendes que el tener y el saber si tu cuerpo es o no fértil y que esa información es un signo de salud, entonces sí, ojalá y todas las mujeres lo entendiéramos, porque entonces sí empiezas a ver, ¿qué onda con la temperatura? ¿Qué onda con el moco? ¿Qué onda con el cervix, con la posición? ¿Qué onda con todo lo que yo te he explicado? Porque yo sé que pensamos en fertilidad solamente cuando pensamos en tener bebés. Pero si ya lo tuviste o si no te interesa tenerlo ahora o si no te interesa tener bebés, dices, a mí la fertilidad me viene valiendo gorro, a mí no me interesa no me quiero ni preocupar. Es más, creo que yo nunca ovulo, por mí está excelente y está perfecto, pero cuidado, porque si tú nunca ovulas, si tus ciclos no son fértiles, es un signo de una baja salud. Si tus signos o tu cuerpo, más bien tus ciclos, son fértiles, es un signo de excelente salud. ¿Por qué? Para que tu cuerpo sea fértil, indica que el estrógeno y la progesterona, las dos hormonas predominantes en todo el proceso, en todas tus fases, están en equilibrio. Indica que entonces tus emociones, desde la comunicación y la capacidad de tu cerebro para darle información a tus ovarios es excelente, y por lo tanto muchas otras derivantes como el hígado, la tiroides, los riñones, en fin, muchas otras partes de nuestro cuerpo empiezan o ya son como parte de este proceso. Si soy fértil, significa que todo lo demás ya lo tengo check, ya está probado o comprobado, lo estoy comprobando con el simple hecho de tener esa fertilidad, de que mi cuerpo y mi salud están bien. Pero si mi cuerpo no es fértil, ¿qué tal si la tiroides y nadie te lo ha dicho, no lo han detectado, no lo han revisado? ¿Qué tal si los problemas neurodegenerativos o los accidentes vasculares? ¿Qué tal si el corazón? ¿Qué tal si los intestinos? Hay muchísimas razones o factores por las cuales son importantes que las mujeres nos preocupemos y nos ocupemos para hacer que nuestro cuerpo sea fértil y no quedarnos con los brazos cruzados pensando, a mí no me interesa, no me importa, como yo no quiero tener ningún bebé, pues por mí mejor no ser fértil. ¿Te estoy explicando bien las cosas? O sea, el que seas fértil no tiene nada que ver con que quieras o no tener un bebé, sino el que tu cuerpo sea fértil tiene que ver con una salud excelente. Ahora te voy a decir, para cerrar este vivo del día de hoy, 3 caminos que tú puedes tomar para empezar a tomar las riendas de tu vida y hacer que tus ciclos se conviertan en ciclos fértiles y por lo tanto sanos, saludables. Y obviamente tu mente, tu cuerpo, tu energía, tu espíritu, toda tú te conviertas en esa mujer sana, saludable, con esa soberanía. El primero de los puntos que te apunté aquí. Vamos a empezar por eliminar los disruptores endocrinos. ¿Qué es esto, Mayra? El exceso de estrógeno no solamente proviene porque nuestro desequilibrio, o sea, nuestro ciclo no ha tenido una ovulación y por lo tanto si no hay ovulación solamente está el estrógeno, pero la progesterona no se dio, ya te lo expliqué en el primer punto. Si la progesterona no se da porque no hay un cuerpo lúteo, porque no hay una ovulación, entonces ese exceso de estrógeno no es lo único que te mantiene en desequilibrio, sino los disruptores endocrinos. ¿Cuáles son estos? El perfume, que muy sexy, te pones tú para andar según tú oliendo muy sexy, bueno, bye con el perfume. El champú que tiene sulfatos y parabenos y no sé qué tanto más, bye con el perfume. El maquillaje que no es un maquillaje natural también te está lastimando. Todo lo que tú utilizas en tu casa para limpiar tu casa, para lavar tu ropa, todos esos digámosles agentes externos te están impactando de manera directa en todo tu sistema hormonal. Y por lo tanto te están generando ese desequilibrio hormonal y te están manteniendo el estrógeno alto todo el tiempo. Necesitamos empezar como paso número 1 a bajarle a ese uso de disruptores endocrinos. Paso número 2, vamos a trabajar en manejar el estrés. Yo sé que tú puedes decirme, es que yo ya ni estoy estresada. Tú crees que no estás estresada, pero si viene alguien de otro lugar,
desde su punto de vista y ve cómo tú te autoexiges, cómo corres, cómo quieres cumplir, cómo haces, cómo deshaces, cómo te desvelas, cómo, o sea, ya no sientes todo el estrés, pero te sientes así por hacer y cumplir con tus cosas y no te das ese momento de descansar, como ya te lo expliqué en uno de los reels. Entonces, para ti esto ya puede ser algo tan normal que no notas tu nivel de estrés. Y te lo digo porque muchas de mis alumnas y muchas de mis clientes llegan conmigo diciendo, cuando yo les hago las preguntas, oye, ¿tu nivel de estrés cómo está? No, pues tranqui, yo no estoy estresada. Y no está estresada y conforme voy pasando por las diferentes preguntas, de repente ya es, oye, ¿y entonces por qué no duermes? ¿Y entonces por qué tu inflamación intestinal? ¿Y entonces por qué estás estreñida? ¿Y entonces por qué no hay moco cervical? ¿Y entonces por qué no tienes una mente clara? ¿Qué está pasando ahí? Es importante que nos demos cuenta. Y esto va para la gran mayoría de las mujeres que vivimos en ciudades. El estrés es seguro que ha sido y está siendo tu pareja incondicional y necesitas poner límites, necesitas ser muy clara con qué es para ti lo que más vale, cuáles son tus valores y saber si quieres seguir como estás o si puedes tú, de poder podemos, si quieres tú hacer ese cambio necesario para que bajes los ritmos de estrés. La gran mayoría no vemos el impacto tan negativo que nos da el estrés. Decimos, o sea, que es súper exagerada, Mayra. No pasa nada. No, sí pasa. Tal vez ahorita no lo notes, pero ¿por qué crees que las enfermedades van hacia arriba, van a la alza? ¿Por qué crees que la industria farmacéutica está como, ¿cómo se llamaba este rico MacPato? Pero así en sus llenos de oro y de lana y de todo, porque nosotras tenemos que estar pagando. Hay una frase que por ahí escuché y me encantó. Yo sé que es una frase incómoda, una frase incómoda, pero las farmacéuticas o no los médicos, pero la industria médica nos mantienen con más años de vida, enfermos, pero con más años de vida. ¿Por qué? Porque, que yo ya tengo esto, yo tengo lo otro. X enfermedad, nombra la enfermedad que tú quieras. No pasa nada, no te voy a dejar morir. Te voy a meter este tipo de tratamiento, te voy a dar quimio, te voy a dar este tipo de pastillas. Bueno, te alargan la vida, pero tú quieres que te alarguen la vida así. Y ellos felices de alargarte la vida. Ellos felices de no decirte cómo hay cosas naturales para que no te enfermes. No me voy a meter en ese tema mucho más para poder continuar en el tercero y final de los caminos. La alimentación. Consume fibra. Por favor, consume fibra. Consume fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Dónde está la fibra? En los vegetales cocidos. Cocidos. Los vegetales cocidos te ayudan a que tú te sientas a comer y lo primero que vas a llevar a tu boca es justamente la fibra. La fibra, tal cual su nombre, te lo estoy diciendo, es como si comprases una fibra en el súper y agarras los platos y lo primero que haces es utilizar la fibra y tallar. ¿Para qué? Para quitarle todo lo que está sucio en el plato. Bueno, es lo mismo que estás haciendo con la fibra en tus intestinos. Vamos a limpiarlos, vamos a darle oportunidad a que todo lo demás, los alimentos que vas a ingerir después de la fibra, tengan un paso más libre, no se queden atorados ahí en nuestro intestino, no se empiecen a fermentar, no nos generen inflamación, no nos generen cualquier otra clase de cosa. Entonces, si tú consumes fibra, la fibra le estás ayudando a tu hígado, ya lo hemos hablado muchísimo en diferentes reels y muchísimo en diferentes vivos, como un hígado feliz es un útero feliz. Y no solamente eso, es un cuerpo entero feliz, porque tu hígado se encarga de desintoxicarte de esas hormonas que ya, el estrógeno, toda la fase folicular va para arriba, pero en la fase lútea necesitamos bajarlo y necesitamos que suba la progesterona. Pero si el estrógeno está ahí, ya sea por tu alimentación, ya sea por los disruptores o por el motivo o la razón que sea, y no lo terminas de eliminar porque consumes alcohol y tu hígado está saturadísimo y no lo consigues eliminar, entonces no hay forma en que tú puedas encontrar ese equilibrio. Si consumes fibra
y te mantienes con una alimentación saludable que te haga sentir bien, que te haga sentir plena, que te haga sentir con energía, te aseguro y te auguro una excelente salud, y es el inicio, el paso número 1 para que tu salud endocrina o tus hormonas entren en ese equilibrio y tú te sientas de una manera plena. Yo sé que hay muchísimos puntos en esta información que te estoy compartiendo el día de hoy que pudiera abordar y pudiera irme por ahí, pero ahorita ya se nos agotó el tiempo. Si te interesa alguno de estos puntos que te lo explique con mayor intensidad de información, con gusto lo hago. Escribe aquí lo que necesitas de esto que se quedó aquí como nada más te dejé ciertos puntos ahí abiertos, yo lo sé, pero si alguno de esos dices, de esto quiero saber más, escríbemelo y yo con muchísimo gusto te voy a preparar la información para compartirla contigo y que lo empieces a aplicar el día de hoy. Entonces ya sabes cómo y por qué es importante que mi cuerpo, mi ciclo sea fértil, porque eso es un signo de salud. Gracias por tu compañía y nos vemos muy pronto. Namaste.